Y precisamente la caravana de madres y padres de migrantes centroamericanos inició un recorrido por Chiapas, Tabasco, Veracruz y por la Ciudad de México con el fin de buscar a personas desaparecidas. Para hablar más de este tema y sobre la situación de los migrantes en la frontera, le agradecemos y le damos la bienvenida a Stephanie Genaro. Ella es columnista especialista en geopolítica, territorio y seguridad. Muy buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Gracias. ¿Cuál es por la invitación. la situación? ¿Qué nos puede decir toda esta situación que viven los migrantes al pasar por México? Mira, en el momento que los migrantes dejan sus países, se vuelven vulnerables, se vuelven invisibles. No hay nadie que esté velando por ellos por la simple y sencilla razón de que no saben dónde están. Ya tenemos registros en México de que muchos son extorsionados, las mujeres son violadas, les roban en el camino y también, claro, no hay que olvidar que seguimos en una emergencia sanitaria. No sabemos quién los está vacunando, quién los está atendiendo en caso de que lleguen a enfermarse. Es un tema preocupante, sobre todo cuando vemos que la migración va a aumentar en los próximos años. Se habla de que estamos ya ante la próxima década perdida en los países que estamos en vías de desarrollo. El FMI dice que el comercio en la región no se va a reactivar hasta el 2027. Ha recortado las expectativas de crecimiento y eso hay que aumentarle la guerra en Ucrania, que está subiendo los precios de los alimentos y de los energéticos. Las condiciones de vida se hacen más difíciles y conforme más frágil es la economía, pues más se sienten los estragos. ¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Migración? Porque constantemente estamos comentando notas del instituto, rescataron a no sé cuántos migrantes que iban en un tráiler y que en realidad sabemos que detrás de esas historias pues los rescataron de a quien ellos pagaron para que los trasladaran y entonces se frustra ahí su paso por nuestro país para poder llegar a Estados Unidos, que es lo que buscan. ¿Cuál es su papel? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la postura real de migración ante los migrantes centroamericanos en nuestro país? Es una muy buena pregunta. Creo que las directrices han cambiado. Estamos en un periodo donde tenemos que proteger nuestra frontera porque Estados Unidos así lo pide y de aquí a noviembre va a ser el tema que se va a tratar. Ahora, el Instituto Nacional de Migración, la Comar, están haciendo milagros porque está aumentando el flujo al mismo tiempo que se les ha recortado el presupuesto. Y si comparamos ejercicios fiscales, por ejemplo, del año pasado a este aumentó un 32% la solicitud de refugio para aquí en México y tenemos muchos menos recursos. Entonces es todo un reto en una situación global que va a aumentar. A ver, dos preguntas que van relacionadas. ¿Es fácil entrar a México? ¿Es sencillo entrar a México de manera ilegal? Y de ser así, ¿sería parte de la solución el hacer más difícil entrar a México? Yo creo que hay que reconocer las naturalezas propias de las fronteras. Las fronteras son porosas. Es imposible detener a alguien de que entra a tu territorio. Lo hemos visto aquí en nuestra frontera sur. Parece prácticamente que no tenemos algo que les impida entrar. Y del lado de Estados Unidos, por más que pongan un muro, por más que pongan patrullas fronterizas, siempre encuentran la manera de cruzar. Creo que aquí en México tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cuidar más nuestra seguridad nacional, tenemos que saber quién entra y quién sale, pero tenemos que hacerlo por iniciativa propia, no porque Estados Unidos diga que tenemos que detener la migración. Creo que ya es tiempo de hacernos responsables de nuestras propias fronteras y de cuidar nuestros intereses nacionales. Hablabas de la responsabilidad del compromiso de México con Estados Unidos de cuidar la frontera, sobre todo siempre que están cercanos a algún momento electoral se vuelve un tema más importante. Pero ¿dónde queda el lado humanitario? Es decir, la capacidad de entender que la gente va a cruzar, porque está salvando su vida y que quizá nosotros podríamos, como en muchas ocasiones de la historia de este país lo hizo, pensar en convertirnos en una opción para quienes están yo sé que aquí estamos terribles con miles de problemas, pero que pudiéramos ser un hogar de otras personas. Es que justo hay que cambiar el enfoque. Estamos acostumbrados a ser un país de tránsito, no estamos acostumbrados a ser un país de recepción y esto está cambiando. Ahora hay que tomar en cuenta que somos un país muy racista entre nosotros mismos y somos aún más racistas con los centroamericanos. De alguna manera hay que reconocer que tenemos nuestro propio Donald Trump interno,
no nos portamos mejor que ellos, hay que decirlo. Tenemos que trabajar muchísimo en la empatía, en la comprensión, para poder trabajar precisamente, como bien lo dices, Pamela, en el lado humanitario, que se ve todavía grandes muestras, ¿no? Este grupo de mujeres que persiguen a los trenes y les dan agua, les da comida. Es un gran gesto porque al final de cuentas nuestra esencia es la misma. Somos seres humanos, lo único que nos dividen son las fronteras políticas. Si tú ves un mapa del mundo, pues en un mapa que se enfoca solamente a lo físico no están todas esas rayitas que le pintamos por los temas políticos. Es la ideología, son las creencias lo que nos divide, pero al final hay que recordar que somos una misma especie. Stephanie, finalmente hablas de racismo. ¿Hay un trato mejor de parte nuestra, digamos, a los migrantes ucranianos que a los centroamericanos por un asunto racial? Por supuesto que sí, y no solamente en México, en el resto del mundo. Si comparas lo que ha pasado en Europa en el 2015, veíamos a Europa cerrar sus puertas a los inmigrantes afganos, a los sirios, y con los ucranianos se han abierto de alguna manera las puertas. Aquí en México, aquí en México también, y creo que también hay que aumentar que de alguna manera se les trata mejor porque están lejos. No son una amenaza cercana, de la misma manera que le pasa a los mexicanos con Estados Unidos. Stephanie, te agradecemos muchísimo Gracias. que nos hayas acompañado. A ustedes, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.